Amados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Durante esta Semana Santa hemos estado viendo las 6 victorias de Cristo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Esta mañana hablaremos acerca del 5º triunfo de Cristo en la cruz a favor de la humanidad. El triunfo de Cristo contra las tentaciones y contra las adversidades y contra toda prueba. Dice el autor de Hebreos en el versículo 3 y 7 de Isaías 53, donde estamos estudiando lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estos pasajes nos están hablando de la manera como este mundo recibió a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que el Verbo era con Dios, que el Verbo era Dios, y que aquel Verbo, a través de ese Verbo, dice, fue todo creado. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice que en Él está la vida. Nos habla de la divinidad de Cristo. Pero inmediatamente, en ese mismo pasaje de Juan, nos habla acerca de la manera como este mundo recibió a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 9 en adelante: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Este pasaje está confirmando lo que el profeta Isaías 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo habló acerca de que Él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y con quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y queridos hermanos, la palabra de Dios, los evangelios, nos habla claramente cómo este mundo recibió a nuestro Señor Jesucristo. Nació un establo. Tú sabes, mi querido hermano, cómo huele, apesta un establo. Lo pusieron sobre un pesebre. Un pesebre significa comedero de animales, el lugar donde se ponen los alimentos a los animales. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Desde pequeño ya tuvo que ser perseguido por su vida. Herodes lo quería matar, por la cual entonces él tuvo que huir a Egipto con sus padres desde pequeño. La Biblia nos dice que era tan pobre que por la gracia de Dios, a través de los reyes magos, le dio Dios la provisión necesaria para esa huida. ¿Y qué diremos cuando nuestro Señor Jesucristo creció? ¿Le fue mejor cuando comenzó su ministerio a los 30 años? La Biblia nos habla claramente, mis queridos hermanos, de la manera como la casta judía, los líderes judíos, recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Le hicieron la vida imposible. Buscaron todas las formas de acusarle. Buscaron todas las formas de calumniarles. En diferentes ocasiones trataron de capturarlo y de matarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo continuó con lo que Él dijo.
Y por lo tanto, entonces, lo que vemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo no fue fácil cuando vino aquí como el siervo de Dios, cuando vivía entre nosotros. Nuestro mismo Señor Jesucristo, a los que querían seguirle, le dijo, a unos que querían seguirle, pensando que la vida con Cristo iba a cambiar totalmente, Jesús les advirtió y le dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde esconder su cabeza, no tiene dónde recostar su cabeza. Hablándole de que nuestro Señor Jesucristo, la vida del hombre materialmente no iba a mejorar. Y en otra ocasión, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él le anunciaba a sus discípulos y les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén, tener que sufrir en manos de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos, pero luego resucitaría el tercer día. La palabra de Dios nos dice que Pedro lo apartó a nuestro Señor Jesucristo un momento y le dije, Señor, ten compasión de ti mismo, que no te sucedan estas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo quién estaba detrás de ese consejo de Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y nuestro Señor Jesucristo pronunció las palabras que tenemos que tenerlo presente, que está en Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Hablando claramente que seguir a nuestro Señor Jesucristo significaba pues el hecho de negarse a sí mismo para seguir a nuestro Señor Jesucristo y aceptar nuestra propia cruz, no la cruz de Él, porque nadie puede llevar la cruz de Cristo, sino que cada uno debe aceptar su propia cruz. Y por lo tanto, entonces, este pasaje pues nos está hablando acerca de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar diferentes adversidades, pruebas de fuego. ¿Y qué diremos, mi querido hermano, cuando tuvo que pasar la cruz? Lo único que Él hizo es encomendarse a Dios, preparar a sus discípulos, para que sus discípulos no cayeran en tentación, para que sus discípulos no fracasaran cuando nuestro Señor Jesucristo pasara la prueba de la cruz. Y lo que nuestro Señor Jesucristo lo único que hizo es pasar toda una noche en oración, en búsqueda de Dios, encomendarse a Dios, mientras los discípulos no pudieron, se quedaban dormidos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es que nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria en la cruz, aceptó la cruz, pasó esa prueba de fuego. Es lo que nos dice la palabra, como dice aquí en Isaías. Pero lo que nosotros, mis queridos hermanos, no solamente Isaías nos está hablando acerca de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, contra toda prueba, contra toda tentación, contra toda adversidad y contra Satanás mismo, sino que la palabra de Dios nos dice en el versículo 7 lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Nos está hablando, ¿sabe de qué, mi queridos hermanos? Del carácter de Cristo. Cómo enfrentó la vida nuestro Señor Jesucristo estando en medio de nosotros. Nos está hablando del carácter de Cristo, de la manera como Él enfrentó, con toda tranquilidad, con toda pausa, sin ninguna reacción adversa, sí, teniendo un control absolutamente sobre sí mismo. Decíamos, mi querido hermano, que este pasaje de Isaías 53, versículo 7, nos habla también del carácter de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él enfrentaba todas las adversidades, todas las circunstancias. En Mateo capítulo 11, versículo 28, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Señor Jesucristo tenía un carácter manso. Nuestro Señor Jesucristo era sumamente humilde, tenía dominio sobre sí mismo. Nunca sus reacciones le hicieron perder el control, nunca perdió los papeles. Y el ejemplo más claro de la manera como cuál era el carácter de Cristo, fue en el momento de la experiencia de la cruz, en la semana de la pasión. De eso es lo que nos dice justamente Isaías: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Nuestro Señor Jesucristo no se defendió cuando fue apresado. Nuestro Señor Jesucristo no empezó a defenderse cuando lo acusaban, lo calumniaban, lo provocaban. No se defendió. Él calladamente aceptó ese momento con una paz, con una tranquilidad única que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Nos está hablando acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, cómo tenemos que hacer frente a las situaciones. ¿Por qué decimos que nuestro Señor Jesucristo nos dio triunfo en la cruz frente a las adversidades? Porque la misma palabra de Dios dice lo siguiente en Hebreos, confirmando la victoria de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue igual que nosotros en todo, absolutamente en todo, a excepción que nunca pecó. Fue tentado en todo, pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que en todas esas cosas nuestro Señor Jesucristo tuvo victoria. La palabra de Dios nos está diciendo que ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y por lo tanto Él está intercediendo por nosotros. Él sabe lo que significa pasar diferentes pruebas, tentaciones, para que de nosotros tenga misericordia y nos pueda dar el oportuno socorro cuando nosotros buscamos al Señor. Pero no solamente eso dice la palabra de Dios. Dice en Hebreos mismo, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo no solamente nos ha dado victoria contra las adversidades y pruebas, sino que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, le quitó el imperio de la muerte, y por lo tanto entonces Satanás ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo venció contra la muerte, le quitó esa autoridad que Satanás tenía, y por lo tanto entonces ahora nosotros somos libres, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria contra el tentador. Ya no tiene suerte ni parte contra nosotros. Mi querido hermano, mi querido amigo, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la victoria contra toda prueba, contra toda adversidad, contra el tentador. Y Él mismo lo anunció en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 16, versículo 33, cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde nos dio la victoria nuestro Señor Jesucristo? Contra las aflicciones, contra las adversidades, contra el tentador, en aquella cruz. Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Él nos dio el triunfo en la cruz contra toda adversidad. Mi querido hermano, entendemos claramente entonces que esa obra de la cruz, en esa obra de la cruz hemos tenido muchas victorias. No solamente nos dio la salvación, el cual es muchísimo, ya bastante, muy grande, nos dio la vida eterna, sino que nos ha dado victoria en diferentes áreas de nuestra vida. Nos ha dado, como estamos viendo esta mañana, nos ha dado victoria para vencer a toda clase de prueba, de adversidad, para que el tentador ya no tenga suerte ni parte contra nosotros. Cristo nos dio la victoria absoluta. Dios bendiga su palabra. Damos gracias al Señor que se cumplió en aquella cruz lo que Dios mismo en el huerto del Edén le dijo a Satanás, quien había hecho caer a Adán y Eva, que está escrito en Génesis capítulo 3:15, cuando Dios le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Nuestro Señor Jesucristo hirió a Satanás en la cabeza, aplastó a Satanás, y con Cristo nosotros hemos aplastado a Satanás en aquella cruz del Calvario. Mi querido hermano, hermana, siéntete victorioso en Cristo en todo momento de prueba, de adversidad. Mi querido hermano, hermana, siéntate victorioso contra Satanás en todo momento de las tentaciones, porque ahora Cristo nos ha dado victoria en la cruz, porque ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote, porque Cristo sabe lo que significa pasar las pruebas y las tentaciones. Damos gracias por este tiempo, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Amén, amén, amén.